Es la historia de una virgen, es la historia de una niña, es la historia de una cofradía, es la historia de una mujer acaudalada, es la historia de un colegio y es la historia también de un escultor. El otro día, cuando se celebró la procesión, el Rosario de las Velas, pues sin quererlo, los organizadores también me estaban haciendo el guión de esta conferencia. Sin duda, hacía décadas que ese Rosario de las Velas no se celebraba. Fue realmente emocionante. No se celebraba quizás por una mala aplicación del espíritu del Concilio Vaticano II. Esto del Rosario, esto de las velas, esto de las procesiones, los cofrades, esto ya está pasado de moda. Entendieron algunos, esto ya no es prioritario. Los que somos cofrades entendemos perfectamente el sentimiento que tiene todas esas manifestaciones de religiosidad popular. No solamente hay que quedarse en eso, hay que ir más allá. Pero también esas manifestaciones conducen hacia Dios. Es la manifestación afectiva de ese acercamiento hacia Dios. Y en este capítulo de las premisas, de los preámbulos, pues también les tengo que decir que debemos mucho, y me apetece reconocerlo en público, debemos mucho a las investigaciones que un investigador, un joven investigador, historiador del arte, Javier Juárez Domínguez, que nos acompaña, está entre nosotros, pues ha realizado sobre las cofradías devocionales, sacramentales y de gloria. Es un incansable investigador que en su página web nos descubre los secretos de toda esa historia pasada de las cofradías. Yo se lo quiero también agradecer y mi reconocimiento público por todo lo que nos enseña. Bueno, pues la historia comenzó un 11 de febrero de 1858, también junto a un río, el río Gave, en la localidad de Lourdes, cuando una niña de 14 años llamada Bernadette Subirús caminaba por aquellos lares acompañada de dos familiares, ustedes se lo saben bien, que se disponían a cruzar las aguas heladas de la corriente para alcanzar la leña que sus padres les habían pedido. Y la jovencita Bernadette, enferma asmática, no podía mojarse los pies, por lo que permaneció sola en la orilla, y una ráfaga de viento la obligó a levantar la cabeza contemplando en el interior de la gruta de Massabielle una señora hermosa y bella. Ella venía toda de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Las palabras de Bernadette también reflejan incredulidad, sorpresa, misterio, restregándose los ojos, asombrada ante los gestos de aquella señora que no reconoce, aquella señora que también reza. Y a partir de ahí, y aquella señora, está bien decirlo así, que la va a complicar la vida. En cierta forma la va a complicar la vida. Esa vida de incomprensiones de los que le rodean, incluso desde la propia Iglesia, de prohibiciones, desde su padre, hasta que una semana después, el 18 de febrero, vuelve a la gruta acompañada de más gente, a ver a la señora vestida de blanco. Y esas apariciones, esos encuentros se van a ir repitiendo una y otra vez hasta el 16 de julio de 1858. Uno de los momentos claves será cuando se identifique, cuando se descubra quién es esa señora. Yo soy la Inmaculada Concepción. Nadie se podía creer que una niña analfabeta como era Bernadette pudiese dar semejante lección de teología. La Inmaculada Concepción no sabría qué es esto de la Inmaculada Concepción de María. En la Iglesia estaba de moda el tema de la Inmaculada Concepción. Permítame que se lo diga así, de moda, un dogma. Pues sí, porque hacía 3 años el Papa Pío IX había definido el dogma de la Concepción Inmaculada de María tras siglos de controversias,
de peticiones, de oposiciones, de peleas en torno a un dogma de la Virgen. Algunas veces esas peticiones habían venido desde España, desde la monarquía de España, que había sido más papista que el Papa. Y mientras unas órdenes religiosas eran favorables a la concepción inmaculada de María, pues otras eran opuestas. Al punto brotó esa fuente de agua que se consideró milagrosa. Aquella era la Francia del Tercer Imperio, gobernada por un presidente que se había convertido en emperador, Luis Napoleón o Napoleón III Bonaparte. Y precisamente ese encuentro con la Inmaculada Concepción, como les digo, se convertía en una ratificación de lo que había definido el Papa, el pontífice en Roma, en medio de un proceso de secularización, y se hacía a través del mensaje de humildad de una niña analfabeta. Naturalmente, los primeros pasos por parte de la Iglesia fueron de prevención ante lo ocurrido, pero muy pronto el obispo de Tarbes, en enero de 1862, apenas 4 años después, firma una pastoral escrita al efecto, indicando que juzgamos que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se ha aparecido realmente a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858 y los días siguientes hasta 18 veces en la gruta de Massabielle, cerca de la ciudad de Lourdes, que esta aparición reviste todos los caracteres de la verdad y que los fieles tienen fundamento para creerla como cierta. Humildemente sometemos nuestro juicio al juicio del soberano pontífice que está encargado del gobierno de la Iglesia universal. Meses después comienza la construcción de la cripta y después de la gran basílica, al mismo tiempo que se bendice la imagen de la Virgen en 1864, la imagen de la gruta, que va a ser tan importante para desarrollar una iconografía posterior de la Virgen de Lourdes, y a todo esto también asiste la propia Bernadette. Apenas se había conseguido todo esto en poco tiempo, antes de que cayese ese tercer imperio de Luis Napoleón Bonaparte y se proclamase la Tercera República Francesa, y el gobierno de la Tercera República Francesa comenzase una persecución contra todas las manifestaciones de religiosidad y de las órdenes religiosas. Antes de todo eso, en el mismo año, en 1871, se produce la coronación de la Virgen de Lourdes y la Casa Ralph de París va a realizar esa imagen que está en la entrada de los jardines que nos conducen ante la Basílica de la Virgen de Lourdes. Y en toda esta historia, está construida ya la basílica, tendrán que aparecer los difusores, los propagadores. En toda esta historia aparece un sacerdote español llamado Juan García Navarro, que había creado lo que se llamaba la felicitación sabatina, es decir, el ir a felicitar a la Virgen cada sábado, en la jornada mariana por excelencia. Y esa asociación de la felicitación sabatina la va a trasladar a la propia advocación de la Virgen de Lourdes cuando ese sacerdote Juan García Navarro viaje a Lourdes en 1867. Ya aparece otro elemento de nuestra historia, el viajar a Lourdes, al encontrarse con el santuario, el peregrinar al santuario de Lourdes. No es de su mano, de la mano de Juan García Navarro, pero lo cierto es que a Valladolid llegará muy pronto a la devoción de la Virgen de Lourdes. En 1877, en la parroquia de San Andrés Apóstol, se celebra la primera novena a la Virgen de Lourdes. Y el norte de Castilla, quizás la primera vez que el norte de Castilla habla de la Virgen de Lourdes, pues lo informa de esta manera el 2 de febrero de 1877. En la iglesia parroquial de San Andrés da principio una novena misión en honor de Nuestra Señora de Lourdes. Por la mañana, a las 5:30, se dirá misa rezada, en la cual se explicará lo referente al santo sacrificio. A las 9 será la mayor, recitándose a continuación la novena. Por la tarde,
a las 5:30 se rezará el rosario y novena, y por último habrá una explicación doctrinal con sermón de misión de los que se haya encargado el señor penitenciario de la Santa Iglesia Catedral y los padres de la Compañía de Jesús, que entonces, y acabo aquí la cita, entonces los jesuitas estaban volviendo a Valladolid en ese proceso de restauración. Ya saben ustedes que los jesuitas a lo largo del siglo XIX no hacían otra cosa que hacer y deshacer las maletas cuando un gobierno medianamente liberal les expulsaba de España. Bueno, pues en la primera novena en Valladolid, en San Andrés Apóstol. Y el primer culto se celebró en esta antigua parroquia de San Ildefonso, no en febrero, sino el día de la Asunción de 1879, un día, el de la Asunción, que tampoco va a estar ajeno a la historia de Lourdes, no tanto de las apariciones, pero sí de la consagración de alguna de esas parroquias, de alguna de esas basílicas, de Lourdes. La parroquia de San Ildefonso, en la que nos encontramos, pero muy diferente a la que estamos en este instante. En este instante estamos en la segunda ubicación de la parroquia, pero en el tercero de sus edificios. La parroquia de San Ildefonso, fundada, es la última de las históricas de Valladolid, fundada en 1577 por el abad de Valladolid, Alfonso o Alonso Enrique, de ahí su advocación. Y en 1844 es cuando la parroquia de San Ildefonso, que antes se encontraba se ubicaba en la calle del Sacramento, la actual calle Paulina Riet, se traslada a estos terrenos, que era el antiguo convento de la Encarnación, que había sido ocupado hasta 1844 por las agustinas recoletas. Eso casi lo tienen ustedes delante de sus ojos. Esta es la parte inferior de la portada, que está en el presbiterio, y arriba pueden ver un relieve de la Encarnación, de la Anunciación, la advocación del antiguo convento que ocupó la parroquia de San Ildefonso a partir de 1844. Y también ustedes pueden ver allí un alto relieve de la Anunciación de Esteban Jordán, que formó parte de la primitiva parroquia. Lo cierto es que aquí se ubicó muy pronto una imagen de la Virgen de Lourdes, muy pronto. El cronista Casimiro González García Valladolid nos dice en su obra Valladolid, sus recuerdos y sus grandezas, que en el lado de la epístola y en el crucero se abre una gran capilla de construcción moderna dedicada a la Santísima Virgen de Lourdes. Su imagen de talla ocupa el trono del retablo gótico que se alza en el testero. Y muy pronto es cuando la devoción cuaja en una asociación primero de Nuestra Señora de Lourdes, después cofradía, después archicofradía, después Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes, un título de real, protección real, que va a obtener en el año 1917, que es precisamente el año de las apariciones de la Virgen de Fátima. Va a tener pronto esa asociación y cofradía, estatutos y reglamento, y piensen ustedes que en esos instantes todo está un poco en el boceto, es decir, todavía litúrgicamente no se ha concedido toda la liturgia, el oficio, la misa propia de la Virgen de Lourdes. Eso va a ir viniendo a lo largo que termine el siglo XIX con los papas León XIII, Pío X y Pío XI, que además va a ser el que beatifique y canonice a Bernardé Soubirous, que el último es una vida muy corta, la de Bernardé, y les he dicho que es una vida complicada por las apariciones, una vida que terminó como hija de la caridad en la casa de Nevers y que la superiora pues le hizo una vida imposible. Es así, le hizo la vida imposible porque pensaba que Bernardé se estaba dando mucha importancia con todo esto de las apariciones y que además no estaba enferma. La superiora se dio cuenta cuando la tuvo de cuerpo presente a los 35 años, un 16 de abril de 1879. Piensen que cuando se hizo la primera novena de la Virgen de Lourdes en Valladolid, vivía Bernardé en su convento de Francia. Bueno, pues muy probablemente ya tenemos parroquia, ya tenemos cofradía. Muy probablemente a esta cofradía pertenecía una señora francesa, del País Vasco francés, Paulina Arriet. ¿Qué obligaciones tendrían la familia de Paulina Arriet
la familia Dibildos Arriet, ya hablaremos de ella seguidamente, en esa cofradía. Pues en las cofradías tenían dos, en este caso la cofradía de la Virgen de Lourdes, dos misiones fundamentales: el orar por los pecadores, el rezar el rosario y realizar la oración por los enfermos. Además, ese reglamento nos dice cuál era el estilo de vida del cofrade. Pues el estilo de vida del cofrade: rezar diariamente el rosario, hacerlo preferiblemente en familia o en la iglesia delante del Santísimo Sacramento, abstenerse de proferir blasfemias. Si el asociado tenía algún cargo de responsabilidad, procurar que las blasfemias no estuviesen presentes ni en su familia ni en su empresa, santificar las fiestas, procurar los ayunos y las penitencias. Y también esa penitencia, nos dicen los reglamentos, sería bueno cada día besar la tierra con espíritu de humildad, como la Virgen Santísima indicó a Bernardita. Cada semana hacer una ligera privación, por ejemplo el miércoles o el sábado. Cada año ayunar un día de más de los de precepto, que puede ser el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada. Y en caso de no poder ayunar, hacer otra mortificación. Piensen que todo esto está escrito en 1881. Por supuesto, tener cuidado con los libros prohibidos, los folletos, los periódicos. Estoy leyendo los reglamentos, que no sean probados católicos, y si hay alguna duda, consultar al confesor. Y también había una cierta especialización dentro de la cofradía para aquellas jóvenes que no sabían si casarse o profesar en un convento. Para eso estaban las hijas de María, que en esa sección de la archicofradía, de lo que se tenían que estar pensando, viendo el modelo de la Virgen de Lourdes, es la elección de Estado, dice el reglamento, asunto importantísimo y trascendental del que depende casi siempre el bienestar temporal y eterno. Y cuando encontraban ese estado, salían de esa sección de solteras de las hijas de María de la archicofradía de la Virgen de Lourdes y pasaban a la archicofradía en su condición de casadas, porque si fuesen religiosas, pues ya iban a tener otro tipo de obligaciones. Y también el cofrade tenía otro tipo de obligaciones, una labor casi evangelizadora, no sin el casi, evangelizadora. Cada congregante, dicen los reglamentos, ha de ser un agente de María Santísima que quiere que vaya todos a ella, a fin de atraer a la asociación todas las jóvenes de la parroquia y no descansar hasta que todas las honradas y cristianas pertenezcan y sean hijas de María. Sería una verdadera desgracia la que una vez afiliada desertara de sus banderas, en las que, como dice la Santísima Virgen, el que la haya, haya la vida. Bueno, pues a esa cofradía, no a las hijas de María, porque a Valladolid vino ya casada y bien casada, pertenecía con toda seguridad, porque tenemos mucha ausencia de fuentes, Paulina Arriet. ¿Qué sabemos de Paulina Arriet? ¿Cómo era Paulina Arriet? Paulina Arriet, solamente tenemos una fotografía de Paulina Arriet, que según el último de sus testamentos era un retrato, una foto retocada, dispuesta para su nieta mayor, que también se llamaba Paulina, y que hoy se encuentra en el despacho del hermano director del Colegio de Lourdes, pues el Colegio de Lourdes es la fundación de Paulina Arriet. Había nacido en el seno de una familia marcada por la Revolución Francesa, porque su padre estaba muy comprometido con la monarquía derrocada de Luis XVI, y parece que el padre tuvo que huir de Francia y en algún momento encontrarse en España. Teniendo en cuenta que la familia y que Paulina Arriet va a nacer en 1811 en las tierras vascas de Francia, en la diócesis de Bayona, en las mismas tierras, aunque no en la misma localidad, que van a hacer su futuro marido Juan Dibildos. Ya quédense con esos dos nombres, Juan Dibildos y Paulina Arriet, porque son muy importantes en nuestra historia. Juan Dibildos vino a Valladolid mucho antes, porque la familia Dibildos probablemente compró tierras, compró propiedades en esta parroquia, en este barrio de las Tenerías, pues en tiempo de la ocupación francesa. Es de los franceses que se establecieron, no afrancesados, sino franceses, que se establecieron en Valladolid
y que tuvieron éxito, que fueron invirtiendo y que, según algunos autores, pues fueron importantes para el despegue industrial de Valladolid. Fue primero un tío de Juan de Bildos y después el propio Juan de Bildos el que se establece en Valladolid. Otros ejemplos pues puede ser el caso del abuelo de Miguel Delibes, Federico Delibes, que vino a España a construir el ferrocarril de Alar del Rey Santander. Había muchos franceses, un buen número de franceses, y especialmente en esta zona de la parroquia de San Ildefonso. Incluso un hermano de Paulina Riet era sacerdote y era rector de la iglesia de San Luis de los Franceses en Madrid. Se casan Juan de Bildos y Paulina Riet en Francia, se establecen en este barrio de las Tenerías, en un barrio muy sencillo, de construcciones muy sencillas, en un barrio de casas modestas, propias de pellejeros, de curtidores, de hortelanos, algunos mesones que recordaban los antiguos talleres de Gregorio Fernández y de Juan de Juni. Fíjense que en este barrio las calles nos cuentan su historia. Santi Spiritus, es decir, el monasterio de las Agustinas de Santi Spiritus, la calle Gregorio Fernández, Juan de Juni, Paulina Riet, la plaza de San Juan Bautista de la Salle, curtidores, Tenerías, San Ildefonso y Recoletas. Recoletas por las Agustinas Recoletas. Nos cuentan la historia, para que luego las calles no se deben de cambiar así como así. Hay que dejarlas porque tienen su significado. Ya hemos cambiado mucho las calles. Pero fíjense esa historia de la parroquia de San Ildefonso. Y en torno a esas casas sencillas se edifica la empresa importante, cada vez más importante, de los de Bildos Arriet. Cada vez más importante. Yo no sé si ellos querían permanecer toda la vida en este barrio de San Ildefonso, porque él compraba otras casas en torno a la Plaza Mayor, cada vez se fueron implicando más en la vida ciudadana, cada vez los negocios les fueron mejor, todos los hijos nacieron en Valladolid, todos eran chicos salvo la hija pequeña, estudiaban en Francia, tenían mucho contacto con Francia. Lo cierto es que la empresa de los de Bildos Arriet cada vez era, como les digo, más próspera. Y en uno de los momentos en que tiene que ir a Francia, a Bayona, pues él va a morir en Bayona y se queda al frente de todo Paulina Riet con sus hijos. Es una mujer de coraje, es una mujer de temperamento. Los propios hermanos de la Salle lo reconocen en sus crónicas, en sus primeras crónicas. Esta señora tiene temperamento. Esta señora es constante en lo que quiere. Y es que quiso una cosa y la consiguió. Y se la pusieron difícil. Y fue fundar el Colegio de Lourdes. ¿Por qué? Porque ella estaba muy implicada en la parroquia, estaba muy implicada en las labores catequéticas, quizás pues con un sentido paternalista, en este caso maternalista, del empresario del siglo XIX, quería formar a los niños pobres, entre otras cosas porque hay una carta de su marido que dice: los niños pobres de las familias pobres por las que mi marido ha hecho la fortuna. Tenía una cierta conciencia social. Estamos en el siglo XIX, no podemos pedir más en su contexto. La desborda la situación y dice: pues yo voy a llamar a quien sé que puede hacer esto bien, que son una orden francesa que se había establecido en España hace poco tiempo, en Madrid en 1878, que son los hermanos de la Salle o de las escuelas cristianas. Y ellos me pueden ayudar. Pero la costó 3 años, porque por otra parte los hermanos decían: ojo, que esta señora rica se puede cansar en cualquier momento y lo que puede ser un principio puede quedar abortado. Querían ajustar bien la empresa. Y llegó un momento que dijo Paulina Riet: ustedes, como tienen mucho de la cuerda, se puede romper. Ella fue incluso hasta el obispo de Vitoria, que después fue arzobispo de Valladolid, y lo consiguió. Y le proponía claramente una escuela únicamente para los hijos de los obreros y de los pobres de esta parroquia de San Ildefonso, que serían unos 120 o 140, no más. No era la primera que quiso traer a los hermanos de la Salle a Valladolid, Había sido Miguel Íscar, pero Miguel Íscar lo quería para las familias más distinguidas de la población. Lo cierto es que ya estaba todo absolutamente ajustado y
en ese ajuste va a viajar a Francia, una vez más. Incluso le dice al superior: vamos a cerrar todo esto porque yo me voy a ir a Francia de vacaciones, y pasó por Lourdes. ¿Era la primera vez que pasaba por Lourdes Paulina Riet? No lo sabemos. Lo cierto es que tuvo claro qué nombre tenía que tener el colegio o la escuela de los hermanos de La Salle, que llegaron un 21 de enero de 1884, 3 hermanos, 2 franceses y un español, que les fue a buscar a la Estación del Norte el párroco de San Ildefonso, Venancio García Crespo, que durmieron en la parroquia esa noche, que al día siguiente conocieron en qué lugar iban a comenzar esa escuela de Nuestra Señora de Lourdes, y que la inauguraban, fíjese, en la festividad de San Ildefonso, 23 de enero de 1884. ¿De qué forma están unidas el colegio, la parroquia, los hermanos Paulina Riet y la Virgen de Lourdes? Prácticamente podemos decir que todo uno, y que, por otra parte, esa escuela gratuita va a ver nacer a su lado muy pronto, y me atrevo a decir, después de haber escrito la historia del Colegio de Lourdes, que sin contradicción alguna a lo que quería Paulina Riet, muy pronto vio nacer un colegio de pago que le hubiese gustado a Paulina Riet inaugurar el mismo día: escuela y colegio de pago, por lo que se puede estudiar y por lo que se puede ver en esa documentación y en esas cartas que se custodian en los archivos de los hermanos de La Salle. Una cosa complementaba a la otra. Y Paulina Riet estuvo pendiente constantemente de los principios de ese colegio de Lourdes, en la compra del terreno, en las primeras construcciones, en la dotación mobiliaria, en el mantenimiento de los maestros. Hasta que no tuvieron amueblada la casa, comían en su casa. Fue especialmente una madre, algunas veces yo creo que incluso un poco una madre agobiante, incluso en alguna ocasión agobiante. Pero dedicó a todo eso la nada despreciable cantidad de 80.000 pesetas, de 1884 hasta 1891, en que murió Paulina Riet. Era una mujer religiosa que siguió, muy religiosa, que siguió en otras labores de caridad. Era terciaria carmelita. Ella pidió ser enterrada amortajada con este hábito de los terciarios carmelitas, y una cosa bien bonita, la última de sus voluntades está custodiada, soy testigo de ello porque lo he visto, en un protocolo notarial guardado en un sobre lacrado, ya no está lacrado, en que en el exterior del sobre se puede leer: bajo la protección de San José. Una madre, les puedo decir, que vivió momentos complicados en su propia familia. No todos los familiares entendieron esta dedicación al Colegio de Lourdes, que vivió la muerte de parte de sus hijos, especialmente de su hija, Felicia, de sobreparto, que también vivió junto a sus nietas, junto a su yerno, que fue diputado en las Cortes de España, y falleció en noviembre de 1891 a los 80 años. El otro día, en la procesión, salíamos de la parroquia de Paulina Riet, íbamos al colegio de Paulina Riet y volvimos por la casa de Paulina Riet. Era un bellísimo chalet de sabor europeo que estaba en el lugar, tristemente desaparecido, pero está hace 2 días, en el lugar donde se levanta hoy la torre de Valladolid, a las orillas del Pisuerga. Deseo que mis hijos, dice Paulina Riet en sus últimas disposiciones, cumplan muy convenientemente con el personal de mi servicio. Recomiendo mucho a mis queridos hijos e hijo político que ningún interés sea causa de desunión entre ellos, que se quieran como verdaderos hermanos y lleven una vida cristiana, no olvidándose de rogar por su buen padre, madre y hermanos. Acabo bendiciéndoles de todo corazón. Paulina Riet, viuda de Juan Dibildos. Bueno, pues tenemos, como decíamos, la devoción, tenemos la parroquia, tenemos la cofradía, tenemos a doña Paulina Riet, mujer acaudalada, que bien empleó sus dineros,
Al final de su vida, esto es para que ustedes vean un poco, bueno, pues la importancia también. No es cuestión, dicen que es feo hablar de dinero, pero también es importante cuantificar. La fortuna de los Dibildos a la muerte de Paulina Riet ascendía a algo más de 1 millón de pesetas de 1891. Pesetas, no se lo voy a traducir a euros, que pierde toda la gracia. Bueno, pues nos falta el escultor. Nos falta el escultor. Para plasmar todo esto de la Virgen de Lourdes en barrio de Tenerías y en la parroquia de Tenerías. Y en la parroquia de San Ildefonso, perdón. Y ese escultor va a ser Ramón Núñez, un gaditano de San Fernando, formado junto con otro gran imaginero de la Semana Santa de Zamora, Ramón Álvarez. En la Semana Santa de Zamora, Ramón Álvarez es como Gregorio Fernández para la de Valladolid, que fue profesor en la Cátedra de Modelado de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Valladolid, Ramón Núñez, que era también escultor de la Facultad de Medicina, pues para modelar los órganos, en tiempos de que no había tanta estudio anatómico, que además fue maestro de grandes escultores posteriores como José Luis Medina, Baltasar Lobo, Antonio Vaquero, por ejemplo, que hizo el magnífico San Antonio de Padua de la Iglesia de los Franciscanos. Bueno, pues Ramón Núñez, desde esta parroquia de San Ildefonso, ya en el siglo XX, ya en la la segunda década del siglo XX, es decir, a partir de 1912, en concreto en 1915, se le va a encargar realizar en una de las capillas de la antigua parroquia la gruta de Nuestra Señora de Lourdes. Es verdad que el sacristán de San Ildefonso de entonces debía ser un manitas y había realizado una gruta un tanto doméstica, pero no, ahora se lo encargaban a un escultor, le iban a encargar esta gran escultura que ustedes ven aquí, y que además me encanta que esté en este presbiterio. Cuando a mí me bautizaron no estaba en este presbiterio, estaba como escondida, en esa cosa de también esconder las imágenes que hubo durante una época. Es magnífico tener esta obra aquí. Bueno, pues se fue Ramón Núñez hasta el colegio, hasta Lourdes, y evaluó todas las cosas, hasta la vegetación que tenía que plasmar en esa gruta, hasta la hiedra, lo estudió. Y se inauguró esa gruta en octubre de 1916, con una procesión, con un rosario de velas, como era habitual. Era el mes de octubre. Las procesiones en esta parroquia de San Ildefonso, en esa estuvieron más comedidos, pero por ejemplo en una de 1912, que realizaron en agosto en la Asunción, pues fíjense, no sacaron los bancos de puro milagro, porque además de las niñas de blanco vestidas con alegorías de los misterios del Rosario, pues salió el Niño Jesús de Praga, el Ángel de la Guarda, San Fernando, San Ramón Nonato, Nuestra Señora de las Mercedes, el Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Lourdes rodeada de grandes faroles, en el año 1912. Nos lo cuenta las investigaciones de Javier Juárez, todas estas cosas. Y la procesión visita a las reparadoras, a las monjas reparadoras y a las monjas de Santo Espíritu. Y van con ellos, por supuesto, los niños del Colegio de Lourdes. Bueno, pues en esa gruta consiguen, como dice la prensa, la parroquia de San Ildefonso, hacer el Lourdes vallisoletano. Es decir, ¿para qué van a ir a Lourdes si está la gruta ya en Valladolid? El prestigio de este escultor es grandísimo, de Ramón Núñez. Es el escultor de moda. Cuando el arzobispo Gandásegui se le ocurre en lo alto de la torre de la catedral levantar el Sagrado Corazón de Jesús, se lo encarga a Ramón Núñez. Y entonces los hermanos de la Salle, el hermano Luis, el cuarto director del Colegio de Lourdes, está ojo a visor. Fue un director que estuvo desde 1904, creo recordar, hasta el año 1922. Muchos años. Transformó el colegio. Y transforma también, construye el nuevo colegio, racionaliza el nuevo colegio. Y dice, pues vamos a acudir al escultor de moda, a Ramón Núñez, y le vamos a pedir que realice, unos meses después de haber hecho y de haber elevado hasta la torre de la catedral, la imagen de la Virgen de Lourdes. Y así lo hará.
Y así lo hará y así lo conocemos con todo detalle. Y cuando llega el molde de la Virgen en noviembre del año 1923, es la Virgen que pueden ver ustedes en la fachada, no es la fachada, porque esa responde a las obras del año 58, pero sí que se produce la inauguración, está realizada en cemento armado, y sí se produce la inauguración el 21 de diciembre de 1923, cuando los más de 400 alumnos del centro pudieron contemplar en todo su esplendor, con cohetes, con sueltas de globos y con una canción que era muy conocida entonces y que yo desde luego ni la conozco, que se llamaba Cuando yo te contemplo, pues toda esa fiesta. Después se va a inaugurar meses después la nueva fachada y además los hermanos van a continuar en su empresa. Se va a inaugurar en junio del 24 la nueva fachada con una sesión de cine y los hermanos siguen y construyen la gran iglesia dedicada a la Virgen de Lourdes que se inaugurará, que se consagrará, mejor dicho, en el año 26. Casi una catedral, como dicen las crónicas de los hermanos. Los hermanos tenían imágenes de la Virgen, habían traído, se pueden ver en distintas partes del colegio, habían traído incluso, por supuesto, de Francia en los primeros momentos. Pero la imagen bellísima de la capilla, que todos los alumnos que hemos pasado por allí, pues nos emociona contemplar. Y además el colegio tenía la Congregación de María Inmaculada y San Juan Bautista de la Salle, que era en realidad una congregación de la Virgen de Lourdes, Los congregantes pues eran los que animaban, eran la florinata de los alumnos, los que animaban la vida religiosa del colegio, el mantenimiento de la piedad de los colegiales, el fomento del culto a la Santísima Virgen y la frecuente comunión era la misión de esos congregantes. Tenían una sección de mayores, otra de menores, les recibían en la fiesta de la pureza, que era el 8 de diciembre, tenían la gran fiesta el 11 de febrero, realizaban el mes de mayo, el mes de María, también lo realizábamos en mi época, yo no soy de la prehistoria. Y bueno, pues verdaderamente era una presencia continuada de esos congregantes de María Inmaculada y San Juan Bautista de la Salle, en realidad de la propia Virgen de Lourdes. Incluso los antiguos alumnos decidieron en tiempos muy difíciles para la enseñanza religiosa, como fue la época de la Segunda República, realizar una gruta de la Virgen de Lourdes en los jardines junto al río Pisuerga, una gruta que la bendijo el arzobispo Gandásegui en el año 35 y que se puede contemplar todavía. Y la Virgen de Lourdes fue objeto de inspiración literaria de alumnos y profesores. Por ejemplo, en la revista Unión, que es la revista del colegio, en el año 1948, y de forma anónima, el hermano Pedro Balmaseda, que fue profesor mío, pues publicaba la historia de la relación entre Bernardet y la señora en forma de verso de las letras antiguas de Castilla. Todos los que hemos conocido al hermano Balmaseda sabemos que era capaz de hacer esto. Y lo tituló Un milagro de Nuestra Señora que no sabía berceo. Y la señora, la Virgen de Lourdes, pues es hasta importante en el propio escudo del colegio, diseñado por el que fue profesor de Miguel Delibes, el hermano José María Yáñez, con la estrella, la saliana, la franja sinuosa, el río Pisuerga, el castillo, el azul, el blanco y el lema, Lourdes, Estela, Incastela. Esos congregantes pues estuvieron más o menos activos, ya no era lo de los tiempos de los años 20, ni 30, ni 40, hasta el curso 1970-71, viviendo una lenta adaptación a las nuevas formas de la espiritualidad. Y fuera ya del ámbito parroquial y colegial y del barrio, ya para terminar, pues también en 1910 se estableció en Valladolid la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que celebran mañana su propio Rosario de las Velas, desde 1910. Y fíjense
También hubo cofradía de la Virgen de Lourdes en el convento de los dominicos de San Pablo y continuó habiendo cultos en la iglesia de San Andrés y en la de Nuestra Señora del Rosario de la Rubia. Allí se llevó la imagen primera que estuvo en esta parroquia de San Ildefonso. Y en el monasterio de la Visitación de las Salesas, en la calle Juan Mambrilla. Las Salesas también es una orden francesa, por supuesto, y de procedencia francesa, pero a la Madre Superiora, en un momento dado, se la pidió la curación de la Madre Superiora, la de la Madre Isabel Canterac, en 1879 a la Virgen de Lourdes, y se la concedió esa curación. Y a la entrada del coro, pues hoy todavía en el coro bajo de las Salesas se puede ver un altar muy pequeño, pero muy encantador, de la Virgen de Lourdes, a la que se le apareciéndose a Bernadette Soubirous. Pues bien, decíamos que la Virgen de Lourdes había sido motivo de inspiración literaria, y con los versos de un profesor que yo conocí, del que aprendí y al que admiré, un gran poeta, un humanista en la docencia, de los que ya pocos quedan, el hermano Eduardo Montero, pues escribió una bellísima poesía que muchos alumnos llevamos en nuestra cartera. Yo no me la pude nunca aprender de memoria porque no tengo yo capacidad para aprender de memoria las poesías. No pasé de los cañones de Espronceda. Pero hoy se la voy a recitar como un chico de Lourdes a los de la parroquia de San Ildefonso. Se la pueden quedar para sus oraciones. Decía el hermano Eduardo Montero, y con eso terminamos: qué huella tan caliente y delicada me ha dejado en el alma tu blancura. Los copos de tus ojos, qué ternura, cuánta nieve en tu nido amontonada. Cada vez que te miro, tu mirada se me llena de nieve blanca y pura, y la nieve y azul de tu hermosura en el hondo de mí queda cuajada. Qué abrazo tan caliente con la nieve tan tuya, de tu manto, las nieves de tus ojos tan serenas. Lléname de azucenas, cuaja y llueve copos de nieve sobre mí, y tanto que sea como tú, todo azucenas. Muchas gracias.